Bueno, queríamos entonces dedicar esta primera parte de Pateando el Tablero a poder dar algún análisis frente a la conmoción que generó eh, el derrumbe de las bolsas de valores del mundo el último lunes, donde bueno, vimos caídas que no se registraban de hace más de 10 años y bueno, se tuvieron que tomar algunas medidas que hace mucho que no se tomaban, como suspender la cotización durante un tiempo de la bolsa a temor a que las caídas sigan siendo mayores. Sin embargo, bueno, el mundo tembló con una pérdida estimada de 5 billones de dólares de la riqueza que se perdió solamente este lunes. ¿Saben cuánto representa estos 5 billones de dólares? 12.500 veces el PBI de la Argentina. Eso se perdió solamente estimativamente el día lunes. Bueno, ¿cuáles han sido los motivos de este derrumbe? Por ahora se establecen dos grandes hechos. Uno es el que ya viene afectando la salud del mundo y también a la economía cada vez más, que es el denominado coronavirus, que ha provocado ya más de 120.000 personas afectadas con la enfermedad y lamentablemente 4.200 muertos en más de 115 países del mundo. El epicentro comenzó en China y de ahí empezó también a haber una preocupación porque China empezó a tener que suspender la actividad de gran parte de las fábricas y también los turistas chinos dejaron de movilizarse por el mundo, que son los que más realizan este tipo de actividad hoy por hoy, y eso empezó a dar señales de alerta sobre posible caída del PBI de China para este año. El viernes hubo otro acontecimiento importante, que es que Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo del mundo, no llegó a un acuerdo con Rusia por el cual pretendían establecer una reducción de la producción de petróleo para poder hacer subir el precio del petróleo en el mundo. Esto funciona de hace muchos años como una especie de mesa chica donde se reúnen estos países o los principales productores, fijan niveles de producción y de ahí influyen sobre el precio. El precio venía cayendo también porque el efecto del coronavirus hacía que la demanda de petróleo en el mundo desde el mes de enero o fines de enero empezó a resentirse. Sin embargo, esta negociación fracasó, Rusia se retiró y Arabia Saudita reaccionó en forma inesperada porque decidió, al revés de reducir la producción, producir más petróleo, lo cual tiene una incidencia a la baja en el precio, que se expresó finalmente en una caída muy fuerte de las bolsas de Medio Oriente el domingo, y el lunes el mundo con este temor amaneció durante todo el día luego con caídas, como decía antes, de las más grandes de los 2 últimos años, y el precio del barril bajó a los valores en porcentaje. La baja fue la más grande desde lo que fue el año 91, cuando comenzó la guerra en Irak. De un barril que estaba en cerca de 51 dólares hasta el lunes, hoy el barril está rondando los 34 dólares promedio. Muchos analistas hablaron entonces de que estos dos elementos eran un cisne negro. Bueno, para la audiencia, cisne negro suele ser un acontecimiento inesperado y cuya magnitud también es completamente incierta, siempre generando un efecto negativo sobre lo que sea. En este caso, bueno, se habló entonces del cisne negro tanto del coronavirus como del problema del petróleo. Sobre esto habría que entonces tener en cuenta que de algún modo estos cisnes negros aparecen, pero hay quienes intuimos que en realidad por debajo de los mismos hay problemas de fondo mucho más preocupantes. Distintos analistas ya incluso están advirtiendo de que esta semana se puso más en evidencia grandes problemas que atraviesa la economía mundial, que estaría enfilándose o encaminándose hacia una menor actividad, y no se puede descartar una caída de la actividad, o sea, una recesión mundial. Esto tiene que ver sobre la forma también en que el mundo viene funcionando en los últimos 10-11 años, desde que comenzó la crisis financiera en 2008. Las recuperaciones de las distintas economías más importantes han sido muy endebles. Estados Unidos, que fue la que más se recuperó, sin embargo, nunca tuvo los niveles de crecimiento previo
a la crisis, y ya el año pasado y este año, los primeros meses, empezó a mostrar una desaceleración en el crecimiento. Europa está creciendo menos del 1%, Japón prácticamente lo mismo, y entonces eso ha encendido las alarmas de si no se está yendo hacia una recesión mundial en una economía que no solamente crece muy poco, sino que eso ha derivado también en problemas de baja inversión de los grandes grupos económicos, bajos niveles de aumento de la productividad, y también que la mayor parte del empleo que se crea en el mundo después del 2008 es empleo precario o lo que se llama empleo basura. Otros analistas económicos desde el campo del marxismo consideran que detrás de todo esto, una de las explicaciones más importantes es que las empresas han tenido una baja considerable de la rentabilidad, sobre todo desde el 2008 en adelante, y no han logrado recuperar, y estos últimos meses por efecto coronavirus se ha deteriorado más la rentabilidad. Además hay que considerar algunos aspectos para ir dándole una vuelta a esta explicación. Por un lado, lo que preocupa es que las formas de enfrentar la crisis se están haciendo cada vez más limitadas. Lo que fue la política monetaria de bajar las tasas de interés y arrojar dinero en el mundo, sobre todo a partir de la decisión de Estados Unidos, luego Europa y Japón, no estaría dando resultados porque los estados han quedado muy endeudados después de que lo hicieron para salir de la crisis de 2008, y las tasas ya están muy bajas, ¿no? Estados Unidos tiene una tasa cercana al 1,25 y Japón y Europa en tasas cercanas a 0, o sea, el margen para seguir bajando es muy limitado. A esto se agrega que, como se hizo política de tener tasas muy bajas, las grandes empresas y estados se endeudaron mucho, y la deuda en el mundo creció a casi más de 3 veces el PBI total. Es lo que se debe en todo el mundo. Y las corporaciones industriales y de servicios, o sea, los que no son bancos y financieras, son las que están más afectadas. Por eso se teme que si se va a una recesión y hay menos actividad, estas empresas tengan dificultades para poder devolver esas deudas y terminen acelerando un proceso de quiebra que repercute también sobre los bancos que le prestaron. Por último, hay una situación de los estados que, a diferencia del 2008, cuando se pusieron todos de acuerdo, los principales estados del mundo, para buscar una salida coordinada a la crisis, lo que hace Trump en Estados Unidos y los conservadores con el Brexit en Reino Unido muestra un mundo donde los principales países no están muy dispuestos a tomar medidas coordinadas, y eso puede traducirse en mayores dificultades si es que el coronavirus, como decía al principio, se expande aún más y se transforma realmente en una pandemia, o sea, en una enfermedad que abarca a todo el mundo y sobre la cual todavía no hay una cura. Entonces, estos elementos van configurando un escenario muy preocupante, y en donde sobre los límites que existen para aplicar políticas tradicionales de bajar las tasas de interés y ampliar la oferta de dinero, empieza a discutirse, sobre todo por economistas que permanentemente buscan la forma de regular al capital y al sistema capitalista, es si no se aumenta un poco el gasto público. Eso es lo que se está empezando a discutir. Trump ayer anunció rebaja de impuestos a trabajadores y empresas, lo mismo ha hecho Europa aumentando el gasto, y Japón. Bueno, está por verse si estas medidas realmente pueden ser o no. Por lo general, a lo largo de la historia, estas medidas han sido insuficientes, no solo para resolver los problemas inmediatos, sino que han agravado las situaciones de fondo que explicaba antes, y bueno, terminan generando grandes fenómenos aberrantes en términos políticos y económicos para las grandes mayorías. Por eso, de algún modo, la situación es muy preocupante, hay que seguirla con atención y sobre todo prepararse para dar una respuesta contraria a la tradicional, en donde el capitalismo con sus estados socializa las pérdidas privadas y no hace más que garantizar o privatizar las ganancias de unas minorías empresarias. Por eso, bueno, hay que buscar una solución de fondo que implique derrocar este sistema y poder reorganizar la economía de otra manera. De algún modo, bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta para la situación mundial. Vamos a un tema y después nos queda pendiente la parte de cómo va a afectar esta situación económica, el coronavirus y el problema del petróleo a la Argentina.